Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a prepararnos para la enseñanza de esta mañana. No sé si me escucho muy fuerte o son las bocinitas de aquí. ¿Me escuchan bien, hermanos? Ok, bueno, vamos a prepararnos para la enseñanza de esta mañana. Si puede ir abriendo sus Biblias ahí en Génesis capítulo 12. Una vez más les damos una cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes, que nos acompañan por primera vez también. Sea bienvenido aquí a la casa del Señor, y los que somos de casa igual, si alguien está conectado, también le mandamos un saludo. Es bueno estar en la casa del Señor, amén. Algo de frío, pero pues mejor estar aquí todos en bolita, ¿verdad? Calientito, todo muy bien. Gracias a Dios que nos ha bendecido con este local, así que es bueno estar en la casa del Señor en esta mañana. Una vez más, sean todos bienvenidos a Paramount en español. Creo que fue la semana pasada, hermanos, que yo les mencioné que se me pasó traer una fotito donde quería mostrarles más o menos por dónde anduvo Abraham, y esta vez quisiera comenzar con eso. No sé si está una fotito ahí, si pueden poner una foto, y no tengo algo para estar apuntando y no sé si me van a poder seguir. Si yo miro así como ustedes lo que es mi derecha y abajo, no sé si vieron un circulito ahí donde dice Ur. Más o menos por ese lado es que está Abraham, su padre, digamos su tierra, su parentela. ¿Se acuerda que Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra de tu padre? Y antes de llegar allá arriba, acá en la parte, ahora sí, mi izquierda y abajo, todas esas ciudades que usted mira por ahí, toda esa es la zona de la tierra prometida. Uno pensaría, Abraham pudo haber hecho ese camino un poquito más recto, ¿verdad? No había aviones, no había autobuses, no había Uber. Quizá no de una manera perfectamente recta, pero uno pensaría por lo menos más o menos como eso que se mira ahí. Pero lo que hizo realmente Abraham fue irse hasta la parte allá arriba donde se mira ese círculo. Toda esa es la zona de Harán. ¿Se acuerdan que el primero él se fue hacia arriba? Y hasta que se murió su papá, ¿cómo se llamaba el papá de Abraham? ¿Se recuerdan? Hasta que murió Taré, entonces Dios le vuelve a hablar, que fue el pasaje que nosotros leímos, y entonces ahora sí dejó todo para descender a esta parte de la tierra prometida que es mi izquierda, abajo, todas esas ciudades que usted mira por ahí. Así que una vez más, no le queremos quitar crédito, porque en un sentido sí obedeció la voz de Dios con algunos miedos, con algunos fracasos, pero dice la Escritura que salió sin saber a dónde iba. Todavía con su padre, ahí a medias la obediencia, pero llegó hasta Harán, y una vez que estaba allá en el norte, cuando murió su papá, entonces sí descendió a la tierra prometida. ¿Se recuerdan que Dios le había prometido eso, cierto? ¿Vamos bien? Pero algo iba a pasar ahí. Algo iba a pasar cuando ya estaba Abraham en toda esa zona. Algo iba a pasar que lo iba a llevar a expresar lo que muchos de nosotros expresamos. Ese héroe de la fe que todos conocemos y que hemos leído en Hebreos 11, el padre de la fe, ahora va a experimentar algo. Su fe va a ser probada. Y es bueno recordarnos que aunque nosotros los tenemos como, los grandes hombres de Dios, también ellos fracasan, así como nosotros podemos fracasar. Algo iba a pasar ahí, que todavía se iba a ir más abajo a la zona de Egipto. Así que con eso en mente, hermanos, vaya a su Biblia a Génesis capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 10 al 20. Seguramente algunas de sus Biblias tienen títulos y dice Abraham en Egipto. Abraham en Egipto. Si se puede poner de pie porque van a estar sentados un buen rato. Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20, ¿lo tienen, hermanos? Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente versículo, yo leo el versículo 10 y dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida.
Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Todos leemos el verso 20 y dice: entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra. Señor, queremos pedir que tú nos des sabiduría, que tú nos des entendimiento, ahora que estamos abriendo cualquier texto de tu palabra, lo cual es perfecta, para que nosotros podamos captarla, podamos no solamente explicarla, sino entenderla, comprenderlo. Y Señor, que algo tú nos enseñes el día de hoy a través de este tema en el cual vamos a poder mirar cómo Abraham llegó a fracasar y aún así tú lo estás llamando, aún así tú lo estás usando, y que esto nos motive para que cada vez que vengan estas pruebas nosotros sepamos cómo enfrentarlas a la luz de tu palabra. Señor, úsame en este momento, que yo solamente sea un instrumento que tú estás usando para compartir tu palabra, y sé con cada uno de mis hermanos, sé con este tiempo de edificación en tu palabra, y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? Estos no van a ser mis 3 puntos, pero el pasaje que nosotros acabamos de leer, si lo vamos partiendo en secciones, vemos que Abraham va a experimentar una prueba. Vamos a ver que Abraham, si se recuerda del mapa, va a descender a Egipto, y ahí en Egipto Abraham va a seguir fallando, como cualquiera de nosotros fallamos, pero es interesante mirar al final del pasaje que leímos que Dios siempre viene y resuelve nuestro problema. Nosotros nos equivocamos y cuando parece que ya no tenemos una salida, siempre viene Dios y nos resuelve la vida. ¿A poco no? Él viene, intercede por nosotros y nos arregla nuestra situación. Así que el primer punto, y vamos a enfocarlo, hermanos, en las pruebas que Abraham padeció y cómo Dios entonces al final respondió y le resolvió. Vamos a mirarlo, repito, desde la perspectiva de las pruebas. Creo que no lo mencioné, pero el sermón lo he titulado La fe de Abraham es probada. Para los que les gusta tomar notas, repito, la fe de Abraham es probada. Y el primer punto es la prueba de las circunstancias. Seguramente muchos nos vamos a identificar con el sermón de esta mañana. Repito, la prueba de las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? Bueno, en este momento, en este caso, se refiere a la crisis, que es el hambre que está golpeando la tierra prometida, ¿ok? Recuérdese del mapa. Abraham ha obedecido a medias, pero por fin llegó a Canaán, la tierra prometida, la tierra que hemos leído. Por cuánto tiempo hemos estado leyendo, hermanos, que Dios le prometió esa tierra, pero llega ahí y ya se topó con algunas pruebas. La prueba de las circunstancias. Leo nuevamente el versículo 10, Génesis 12:10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham, ¿a dónde? A Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Si nosotros hemos leído esta historia, que seguramente muchos la han leído, hermanos, vamos a darnos cuenta que Abraham no obró, Abraham no actuó de la manera correcta. Pero seguramente que nosotros haríamos lo mismo cuando las pruebas nos están apretando, y por eso yo quisiera que hoy nos pusiéramos en los zapatos de Abraham. No sé qué número de zapato calza Abraham, ¿verdad? Pero vamos a ponernos en los zapatos de Abraham.
viajemos en el tiempo, vamos a tratar de meternos nosotros en ese contexto para tratar de entender un poquito más qué es lo que estaba pasando por la mente de Abraham, qué es lo que estaba pasando por el corazón de Abraham. ¿Cómo puede ser posible que el hombre que Dios ha elegido, de donde va a venir el linaje, el pueblo, cómo puede ser posible que el padre de la fe está experimentando eso y parece que está fracasando? Vamos a ponernos en los zapatos de Abraham. Es como si Abraham caminara por un camino derecho y de pronto se topa con una encrucijada. ¿Sí saben todos qué es una encrucijada? Hay un camino por el que tú vas recto y de pronto tienes dos opciones, derecha e izquierda, y no sabes para dónde porque las pruebas se están apretando. Así que veamos un poquito del contexto. Las hambrunas eran algo normal en Mesopotamia, en esa zona a la cual él acaba de llegar, y eran ocasionadas por la sequía. Y si había sequía, hermanos, no había mucha cosecha, y si no había mucha cosecha está afectando a los seres humanos, pero también a los animales, ¿verdad que sí? Los animales, hasta en eso los estaba afectando. Por lo tanto, llegaba a ser hasta un asunto de vida o de muerte. Y nada más para que ustedes se recuerden de que esto de las hambrunas era algo común. No tiene que buscarlo, si quieren nada más anotarlo, pero un ejemplo, Génesis 26:1, más adelante, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Nos está mencionando otra hambre que hubo ahí en Génesis 26:1, y si nos vamos todavía más adelante en Génesis 41:56, dice: y el hambre estaba por toda la extensión del país. No lo voy a leer, pero creo que Ruth 1 también nos habla de eso. O sea, hay algo de normalidad en eso, porque hay muchas hambres constantes en ese lugar. No sé si quizá pudiera estar conectado, hermanos, con lo que acababa de pasar en el Edén. Se recuerda que Adán y Eva desobedecieron y Dios le dio una consecuencia a cada uno de ellos. ¿Te recuerdas que una de ellas era: maldita será la tierra por tu causa? Hay muchos problemas que está produciendo la tierra. Nosotros, hermanos, aunque tenemos necesidades, y pudiéramos levantar la mano y decir: yo tengo necesidades, pero no sé si realmente se comparan a las necesidades que ellos estaban padeciendo, porque quizá algunos de nosotros no hemos experimentado algo tan fuerte. Estés contento o no en este país, pero estamos en un país que al menos en ese sentido está bendecido. Y no sé si realmente tú has experimentado algo tan fuerte como esto, o puede ser que sí, no sabemos. Quizá hay personas que realmente experimentaron un tipo de hambre como lo que se está mencionando aquí. Y no hemos terminado, vamos a seguir estudiando un poquito más por qué es un problema tan fuerte esto de la hambruna en esa zona de Mesopotamia. Hay algunos documentos que nos ayudan a entender un poquito más, que quedaron registrados. Y uno de estos documentos egipcios dice, nada más quiero que escuche, escrito 2000 años antes de Cristo, dice: ciertamente uno come plantas, las aves no encuentran granos ni hierbas, las semillas quitadas de la boca de los cerdos, no hay brillo en el rostro, solamente hambre. La cebada escasea en todos los caminos, uno está desprovisto de ropa, sin ungüento de aceites, cuando el aceite es sumamente necesario. Todos exclaman: no hay nada, los almacenes están vacíos, su guardia está tendido sobre la tierra. Yo no sé si alguien, repito, ha experimentado algo tan fuerte como esto, pero en ese contexto, hermanos, era incluso un asunto de vida o de muerte. Así de fuerte era la situación. Una vez más, hermanos, ¿qué acababa de decirle Dios a Abraham? ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Le dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, ¿te recuerdas? Engrandeceré tu nombre. ¿Cómo es posible que la tierra que le prometieron estuviera experimentando una hambre a un nivel de muerte? Quizá Abraham se pudo haber preguntado: ¿qué no fui yo el elegido por Dios? Yo venía con una mentalidad de llegar donde hay una bendición impresionante, y llego donde está una hambre al borde de la muerte. Me estafaron. Él pudo haber pensado: me estafaron, como cuando compras un producto de Temu y no era lo que tú esperabas y llegó algo ahí casi quebrándose. Me estafaron. Pero Dios está probando su fe.
Dios está probando su fe. Dios quería llevarlo a una fe fervorosa, a una vida dependiente de Dios y una mayor entrega de su vida al Señor. Cuando Dios nos está probando, hermanos, yo cuando preparaba el sermón, a veces no hay tiempo para irnos por muchos lados, pero también tenemos que tener cuidado, porque a veces pueden ser consecuencias de nuestro pecado, y tú no puedes ir con una persona que está en pecado y experimentando consecuencias. No te preocupes, Dios te está probando. Aquí en este pasaje yo le estoy hablando a creyentes, así como Abraham. Era un creyente. ¿A dónde quiere llevar Dios a Abraham? A grandes cosas. Es como si Dios dijera: Abraham, si yo te voy a llevar a grandes cosas, por esa razón te voy a exprimir, te voy a pulir lo más que pueda, porque yo necesito que tú dependas 100% de mí. Por lo tanto, cuando tú creyente, enfrentes una adversidad, tienes que reconocer que Dios te puede estar probando para que tú reconozcas que tienes que depender no de tu propia fuerza, no de tu estabilidad económica, tienes que depender 100% de Dios. De hecho, en unas semanas más adelante vamos a llegar cuando Dios le va a pedir a Abraham que sacrifique ¿a quién? A su hijo Isaac. ¿Qué tipo de prueba, no te parece? Pero Dios necesitaba, repito, pulirlo, porque si estamos hablando de la persona por la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, mucho se le va a demandar. Así que imagínate que Dios lo está sacudiendo. ¿Cómo conocemos a Abraham? ¿Qué conocemos de Abraham? Ya lo dije varias veces que se le conoce como el padre de la fe. Una vida distinguida por la fe, Hebreos 11. Y miramos la semana pasada que él salió sin saber a dónde iba, puso su fe en Dios, pero ahora miraremos otra faceta de Abraham, lo cual nos va a mostrar, como lo hemos mencionado, que Abraham es un ser humano como nosotros. No es un superhéroe, es de carne y hueso como nosotros. Yo no sé si tú te has dado cuenta, hermano, no sé si tú lo has notado, no nada más en Génesis, en los años que yo llevo aquí predicando diferentes libros, no sé si tú has notado que de pronto hablamos de lo grande que hizo tal persona y decimos: oh, Abraham, Noé. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Moisés hace 2 años y lo tenemos como grandes hombres? Pero ¿verdad que también hemos visto el otro lado y cómo fallaron, cómo cayeron a lo más bajo? Es que no hay superhéroes, el único superhéroe es Cristo. Todos nosotros podemos fallar y es bueno poder ver en esos hombres que los tenemos como grandes que también pueden fallar. Eso está resaltando nuestra debilidad, está resaltando nuestra humanidad, nuestra fragilidad, de que todos nosotros podemos fallar, no somos infalibles, y que Dios no nos escoge porque fuéramos perfectos. ¿Acaso alguien aquí Dios lo escogió porque fue perfecto? Seguramente que nadie, ¿verdad? Así que, pero entonces, yo quiero que usted note algo. Mire, si estamos diciendo que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé, todos ellos no eran superhéroes y fallaban, es bueno también ver el otro lado de la moneda, porque así como siguen siendo seres humanos, también fueron siervos fervorosos de Dios, también llegaron a ser hombres obedientes, pulieron su vida y llegaron a poner su fe plenamente en Dios. ¿Sí me está entendiendo? O sea, veamos el otro lado. Fueron hombres de Dios, hombres devotos, hombres comprometidos, hombres entregados a Dios. Yo aquí me tomo 30 segundos para decirles dónde están los varones. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Dónde están los varones? ¿Alguien dice amén? Gracias. 1, 2, 3. Yo creo que somos una iglesia de mujeres aquí. ¿Dónde están los varones? Gracias, hermano. Siempre sobresale aquí el hermano. Gracias. Necesitamos más Abrahams, necesitamos más Noé, necesitamos más Moisés. Hermanos, que estén dispuestos a sacudirse un poquito y decir: vamos a echar adelante nuestra familia, vamos a echar adelante nuestro ministerio. Hombres fieles, hombres comprometidos. Así que sigamos con el pasaje y preguntémonos esto: ¿cómo respondió Abraham ante esta primera prueba? La primera prueba, él llega muy confiado y es totalmente lo opuesto a lo que él se hubiera imaginado, y hay una hambre impresionante. ¿Cómo va a responder Abraham? Lo primero que notamos en el versículo 10, hermanos, ¿acaso Dios le dio instrucciones? ¿Acaso Dios le dijo a Abraham: uy, Abraham, perdóname, yo creo que vamos a tener que hacer un plan B? Yo pensé que esa era la tierra prometida, pero ¿sabes qué? Está difícil la situación, ahorita ni te pares ahí.
mejor desciende. ¿Acaso Dios le dio estas instrucciones? ¿Verdad que no? El texto nada más dice, si lo tienes ahí, el versículo 10, Abraham descendió. Abraham miró algo y en lugar de mirar a Dios, dice, descendió a Egipto porque era grande el hambre. Y esa es la primera prueba, hermanos, de las circunstancias, que siendo más específicos, es la prueba de la necesidad material. En la tierra prometida se está topando con una prueba de necesidad material. Y es interesante, hermanos, que hoy en día, escucha, es una de las pruebas que más agobian a los seres humanos. Las necesidades económicas es una de las necesidades que más aplastan a los hombres, simplemente que nuestro orgullo no nos empuja a expresarlo. Porque así somos los hombres. Nuestro orgullo no nos gusta decirlo, pero en realidad es una de las necesidades más fuertes. Y creo que el pasaje nos está enseñando algo aquí interesante. Egipto, hermanos, aquí en Génesis, representa la seguridad humana. Ahí está la encrucijada. Imagínate a Abraham caminando y luego dos carreteras, derecha e izquierda. O le voy a obedecer a Dios o me voy a guiar por la seguridad humana que está representada en Egipto. Abraham no consultó a Dios, ¿verdad que no? Eso no lo vemos en el pasaje. Abraham no consultó a Dios. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces no nos dejamos mover por las circunstancias y no en base a la soberanía de Dios? Y no les quisiera hablar, hermanos, como si yo fuera una persona perfecta o como si los pastores no experimentáramos eso. Yo me apunto también ahí. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos dejamos mover más por las circunstancias que por la soberanía de Dios? Así que pregúntate a ti mismo ahí en tu lugar, ¿cómo respondemos? ¿Cómo he respondido? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo responderemos ante las adversidades? Y las que van a venir, ¿cómo las enfrentamos? En el momento de la prueba, quizá lo primero que se nos viene a la mente es, ¿cómo yo resuelvo esto? Y aquí, hermanos, yo creo que todos caemos. En el mero momento de la prueba, quizás lo primero que se te viene a la mente es ¿cómo yo resuelvo esto? Y luego, después, número 1, cuando vemos que ya no podemos, o número 2, cuando ya nos equivocamos, entonces decimos, yo tengo un Dios que todo lo puede. Pero primero decimos, ¿cómo yo resuelvo esto? Decimos lo del Chapulín Colorado, cuando ya no podemos, ahora sí. ¿Y ahora quién podrá? Muy bien, sí saben. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, Qué bueno, que no nada más nos sepamos la del Chapulín Colorado. La Biblia dice que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo no sé cuántos han visto a las personas que hacen, creo que se dice surfing, no sé si lo estoy diciendo bien, allá en California, los que son de California en las playas y ya están en, ¿cómo se le llama eso? Que se montan y vienen las olas. Si saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Aunque no lo sé decir. Y los profesionales que se miran unas olas impresionantes. A veces yo creo que nos sentimos así, hermanos, como pequeñitos, inexpertos ahí con unas mega olas encima de nosotros y sentimos que nos estamos ahogando. Porque todos experimentamos eso, hermanos. Todos experimentamos necesidades familiares, todos experimentamos necesidades económicas, todos tenemos todo tipo de problemas. Y tú estás planificando hacia adelante y dices, ya no me alcanza. No sé ni cómo le hice la semana pasada, pero de esta ya no salgo. Hermanos, es bueno recordarnos que todos, diga conmigo todos, hermanos, todos enfrentamos eso. Miras a tu hermano y lo ves contento, todos enfrentamos esto. ¿Acaso hay algo que se salga de las manos de Dios, hermanos? ¿Acaso hay algo que está fuera del alcance del Creador del universo, el que es dueño de todas las cosas? ¿Acaso no es Dios soberano? ¿Acaso no tiene Dios control de todas las cosas? Por supuesto que sí. El problema es que Dios responde y tú dices, amén, Dios es bueno, Él respondió, y viene la prueba y otra vez a lo mismo. Y luego Dios responde, amén, qué fiel es Dios que responde, viene otra prueba y caemos otra vez a lo mismo. ¿Sabe qué te muestra eso? Qué débiles somos. Se nos olvida que nosotros estamos en manos de un Dios vivo, un Dios que todo lo puede, el dueño de todas las cosas. Así que
Dice un pastor, y lo he repetido varias veces, que estamos mirando a Dios con el telescopio al revés, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa ilustración? Y miramos a Dios pequeñito, pequeñito, y todo lo que está de este lado lo vemos grande, cuando en realidad Dios es más grande que todas nuestras adversidades. Encima de eso, hermano, para eso estamos aquí. Para eso esto es un cuerpo. ¿Qué no se supone que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Y por lo tanto, si uno se duele, nos dolemos todos. Lo hemos mencionado, que si uno se goza, nos gozamos todos. Qué bueno que estamos aquí como parte de un cuerpo, hermanos, para que cuando vengan esas aflicciones las podamos aprender a expresar. Porque repito, el orgullo no nos deja, nos bloquea. Y está esa lucha, y es bueno que los hombres también podamos expresar eso. Somos débiles, somos pecadores, es bueno expresar nuestras necesidades para que aquí el cuerpo de Cristo, como lo que estamos diciendo, un mismo cuerpo, podamos ir al Señor en oración y resolver todo eso. Así que resumiendo, hermanos, el mismo que salió sin saber a dónde iba, el mismo que oyó la voz de Dios y se aventuró a lo desconocido, ahora tomó una decisión sin consultar a Dios y sin orar. Y hay un comentarista que dice: el patriarca tomó en cuenta las circunstancias, pero no los intereses del Señor. El miedo a morir de hambre fue superior al temor de Jehová. ¿Sabe qué podemos aprender de este versículo 10? No solamente las malas decisiones que tomó Abraham, y no solamente, hermanos, a consultar a Dios y a orar en las decisiones, hermanos, más bien cuando llega la noche, cuando llega el dolor, cuando llega la enfermedad, cuando llega el luto, ahí consultemos todavía a Dios. Cuando estamos en lo más bajo, consultemos a Dios. No pensemos primero a ver cómo yo resuelvo esto y cuando ya no puedo, entonces a ver cómo Dios le hace. No, primero con Dios. Somos débiles, nosotros no podemos, Dios sí puede. Dios sí puede resolver. Así que el primer punto es la prueba de las circunstancias. Ahora veamos el punto 2. El punto 2 es la prueba del temor. Punto número 2, la prueba del temor. Déjenme leer el versículo 11. Ojalá que esté en su Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 12, versículo 11, para que me siga también. Y dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ya miramos la primera sección de que Abraham está titubeando, parece que no ha puesto plenamente o totalmente su confianza en Dios, sino que tomó una decisión por su propia cuenta. Ha hecho cosas buenas, algunas cosas a medias, pero también ha levantado una adoración a Dios, ha invocado el nombre del Señor. Y ahora, cuando apenas van a entrar a Egipto, porque el texto dice cuando estaba para entrar en Egipto, algo muy interesante va a pasar. Yo sé que muchos hermanos han leído este pasaje y yo quisiera hoy mostrarte, no es cualquier cosita. Lo que Abraham acaba de hacer aquí va a ser muy grave, pero una vez más es bueno que miremos la fragilidad del ser humano para resaltar la soberanía de Dios. Abraham miente por miedo. Quizá todos en algún momento se han aventado una mentirita. Aquí no, ¿verdad? En otros lugares sí, pero aquí no han mentido. Pero Abraham usa a su esposa como protección. Ahí todavía algunos dicen: no me suena tan malo. Y podemos darnos cuenta de que la decisión de Abraham era muy peligrosa. Él está pensando en salvarse él, pero está poniendo la vida de su esposa en peligro. Por eso, lea conmigo el versículo 12 y 13. Y el versículo 12 y 13 dice: y cuando te vean los egipcios dirán: oh, su mujer, y aquí te reservarán la vida. Me apagué. ¿Me escuchan? Ahora sí. Vamos a empezar el sermón desde el principio. Versículo 12: y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien. Tú tienes que notar cada detallito: para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Como lo han dicho muchos hermanos, quizás es una mentira o una verdad a medias,
porque en realidad era su media hermana, cuestiones del contexto que tendríamos que estudiar y no quisiera perder el tiempo en eso. De hecho, Génesis 20:12, si nada más quiere escuchar Génesis 20:12, dice, y a la verdad también es mi hermana, y lo dice, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Aquí está la segunda prueba, hermanos. La esposa de Abraham en peligro por el temor de su esposo y por causa de los egipcios. ¿Qué llevó a Abraham a tomar una decisión como esta? ¿Qué llevó a Abraham a tomar una decisión como esta? ¿Será que los egipcios tienen fama de estar tomando las esposas de los extranjeros? ¿Por qué Abraham se sintió menos seguro entre los egipcios que entre los cananeos cuando de su esposa se refiere? ¿Qué llevó a Abraham a sospechar que los egipcios podrían sacar ventaja de él y su esposa y que podrían arrebatarle a Sarai? Y algo pasa con los egipcios porque no es la primera vez. Una vez más, para los que toman nota y si quieren más escuchar, pero un poquito más adelante en Génesis 21 y 2, miren lo que dice Génesis 21 y 2. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Un aplauso para el padre de la fe. Va muy bien, ¿verdad? El padre de la fe. Isaac, hijo de Abraham, hizo lo mismo. Nada más anótele, no lo voy a leer en Génesis 26, 6 al 11. Repito, Génesis 26, 6 al 11. Isaac hizo lo mismo. Pues, ¿qué tienen estos egipcios? ¿Te recuerdas de quién es descendiente Egipto? Entre esas descendencias aburridas que estudiamos, Egipto es un descendiente de Cam. Y creo que a veces es bueno repetir las cosas, es bueno volver a repasarlas porque se nos pueden olvidar. ¿Te acuerdas que Noé se embriagó y estaba desnudo y uno de sus hijos lo miró desnudo y se burló de él? Pecó contra su padre. Y luego vemos en Génesis 9:22, me estoy regresando para entender qué pasa en Egipto, ¿ok? Génesis 9:22 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Ok? Ahí está el pecado. Y vimos que Noé pronunció una maldición contra su hijo. Ahora si nada más le da vuelta, hermanos, a Génesis 10:6 para que veamos de dónde viene Egipto. Génesis capítulo 10, versículo 6 dice, y los hijos de Cam, ¿quiénes son? Dice, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y aunque nosotros en español leemos Misraim, ese Misraim es Egipto. Ok, o sea que Egipto ya viene arrastrando esa maldición por el pecado de Cam. Escuche un poquito de historia y de contexto sobre los egipcios. Escuchen esto, los egipcios, hermanos, eran crueles, eran inmorales, no se respetaban, no respetaban los derechos civiles. Además, la poligamia era una práctica común. ¿Te recuerdas que la poligamia es esto de tener muchas mujeres al mismo tiempo? Y también se nos dice que las mujeres hermosas que se encontraban en un país extranjero como Egipto eran buscadas y eran codiciadas por los nativos. Además, escuche, aquí está la clave, si una mujer era deseada como esposa, se consideraba necesario eliminar al esposo antes de tomarla por mujer. Por lo tanto, pareciera, no lo estoy afirmando, pero pareciera como que el miedo de Abraham, el temor de Abraham, tiene algo de base, algo de fundamento, algo de razón. Así pareciera. Pero aún así, hermanos, ¿confiaremos en las promesas de Dios o confiaremos en nuestras propias alternativas? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién lo llamó? Dios. ¿Quién le dio una promesa? Dios. ¿Quién le dio una palabra? Dios. Y ahora Abraham se está enfrentando a estas pruebas y mire lo que él está haciendo. Hasta ahorita, yo no sé si los hombres que me van escuchando se les va haciendo más o menos, como que no es tan grave, pero lo vamos a ir entendiendo. Abraham hace este plan con su esposa y dice, mira, yo sé que tú eres hermosa. ¿Cuántos años tenía Sara? 65 años. Y uno dice 65 años.
Bueno, acuérdense que venimos de esa transición, seguramente era una mujer todavía muy fuerte, edad media quizá, sería considerado. Y Abraham le dice, y cuando te vean los egipcios dirán, es su esposa y me matarán. ¿En quién está pensando Abraham? En sí mismo, en salvar su propia vida, y luego va a mentir. De por sí ya va acarreando fracaso, y luego va a mentir, y no digamos, mira, es una mentirita cualquiera. No, él dijo, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Con mucha razón, un comentarista dijo, Abraham, nunca habías caído tan bajo. Así dijo un comentarista. Nunca habías caído tan bajo como en esa ocasión. Una vez más, tú puedes estar pensando ahora mismo, tratando de entenderlo, porque dijimos que el hambre era muy fuerte y ahora el miedo a los egipcios, y quizás estás tratando de ayudar a Abraham de alguna manera. Tiene miedo, no confió en Dios, planificó algo lejos de la voluntad de Dios, mintió, pero aún así como que quieres ayudarle, no hay ni cómo ayudarle. ¿Sabes por qué este comentarista dijo que Abraham cayó en lo más bajo? Porque por más que fuera muy común que los egipcios hicieran eso, hermanos, Abraham está poniendo de por medio la vida de su esposa para salvar su propia vida. Y aun si tú dices, bueno, por lo menos si matan a Abraham, Sara quedará en buen lugar porque quedará en un palacio con los egipcios. No sé si te llegó a pasar por la mente, pero si alguien está pensando, bueno, si matan a Abraham, por lo menos Sara queda en un lugar lujoso con los egipcios, y la pregunta sería, ¿y la dignidad? ¿Dónde queda la dignidad? ¿Cómo te atreves a poner a tu esposa para que esté con otros hombres por salvar tu pellejo, como decimos en México? Todo por desconfiar de un llamado y de la promesa de Dios. ¿Estás entendiendo la gravedad del pecado de Abraham? ¿Estás entendiendo la gravedad de ese pecado y de esa mentira? ¿Tú crees que en esta ocasión Abraham está amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Qué piensan? ¿Tú crees que Abraham se está entregando por su esposa así como Cristo se dio a sí mismo por su esposa? ¿Tú crees que Abraham está santificando la vida de su esposa? Yo creo que no. Sobre todo porque en el contexto antiguo, hermanos, declarar a una mujer como hermana, otra clave, declarar a una mujer como tu hermana implicaba que está disponible para alianzas matrimoniales negociadas por el hermano. ¿Te das cuenta? O sea que Abraham no se está comportando como un varón. Abraham no se está comportando con un hombre. Yo no sé si los varones van a decir, ¿para qué venía hoy? Está renunciando a su responsabilidad como esposo. Coloca a su mujer en una situación de vulnerabilidad sexual. Permite que otros hombres la reclamen legítimamente según las costumbres de ese tiempo. Una vez más, ¿te estás dando cuenta de la gravedad de lo que parecía una mentirita cualquiera? El padre de la fe está entregando a su esposa como diciendo, bueno, si vienen algunos ladrones, la voy a patear ahí mientras se entretienen con ella y yo salgo volando para defender mi vida. Prácticamente es lo que el padre de la fe está haciendo. Es una violación del pacto matrimonial que nos dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Abraham está haciendo lo opuesto. Está valiendo la vida de su esposa para la autopreservación. Por eso confirmo lo que dijo ese comentarista, Abraham, nunca habías caído tan bajo. Y lo que estamos viendo en este pasaje es un claro ejemplo de la incapacidad de aplicar la fe en situaciones reales y más fuertes de la vida. Por eso tú y yo, cuando todo está bien, qué entregados estamos, ¿verdad? Qué comprometidos estamos, pero viene una prueba, nos sacude y parece como si tuviéramos otro Dios, o como si Dios dejó de ser soberano por esa semana que experimentamos esa prueba. Así que espero que esto nos esté sacudiendo también a nosotros y nos esté mostrando, hermanos, que cuando esas pruebas vengan, porque de que van a venir,
Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él responde, Él obra, Él puede hacer milagros en tu vida. Podemos confiar en ese Dios que todo lo puede. Aprendamos, hermanos, no solamente cuando todo está bien, sino en los malos momentos, a depender plenamente de Dios. Amén. Dice el versículo 14, si me sigue ahí: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron, como él lo había planificado, que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, como ya lo estaban ellos planificando. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas y vacas y asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea que lo que Abraham estaba anticipando, definitivamente así sucedió. Por eso dice el texto que los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera y la tomaron. ¿Okay? Resumiendo, qué grave y qué fuerte ha sido el pecado de Abraham. Pero así también decimos qué graves y qué fuertes son nuestras faltas de todo tipo. Quizá tú no has hecho algo en ese sentido como lo que Abraham hizo, pero nuestras faltas, nuestras actitudes son igual de pecaminosas delante de un Dios santo. Así que una vez más resumamos los puntos. El primer punto es la prueba de las circunstancias. Punto número 2, la prueba del temor. Y punto número 3, Dios interviene y resuelve, o Dios intercede y resuelve, que siempre, hermanos, es la historia de nuestra vida. ¿Cuántas veces no fallamos nosotros? ¿Cuántas veces desconfiamos de Dios y Dios tiene que intervenir en nuestra vida? Así que parece que lo que nosotros estamos leyendo es una réplica de nuestra propia vida. Leamos el versículo 17. Ahí en Génesis capítulo 12, versículo 17. Dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ese más ya es importante. Más o pero es importantísimo porque, repito, Dios siempre tiene que venir a nuestro rescate. En el caso que estamos estudiando es Dios interviniendo por un caso familiar, pudiéramos catalogarlo así. Pero en realidad es lo que pasó con nuestra vida espiritual también. Por eso podemos decir más Jehová, más Dios, o dicho de otra forma, pero Jehová, pero Dios, pero Cristo. Nada más escuche lo que es nuestra experiencia espiritual de cómo Dios nos perdonó. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos llamó. Esa es nuestra historia, hermanos. Estábamos muertos, estábamos en una vida de pecado y Él viene a rescatarnos. Es Dios rescatando al ser humano. En este caso, ¿qué fue lo que Dios hizo? El texto dice que Dios azotó a Faraón con plagas. Eso nos suena conocido, ¿verdad? Porque lo estudiamos también en el libro de Éxodo. De hecho, por cuestión del tiempo yo quité eso del sermón, ¿verdad? Pero es muy interesante las comparaciones que tú puedes encontrar entre esta historia y luego todo lo que tú miras en Éxodo. Cómo Dios es el que llama, y vemos incluso cómo le dio plagas a este faraón. También le va a enviar plagas al faraón del Éxodo. Parece como si son, hermanos, historias muy parecidas. Para mí, yo no lo tomo nada más como si fueran historias que se van repitiendo. Más bien yo veo a un Dios que está controlando toda la historia. Se pueden repetir más o menos la historia, pero con otros personajes, pero veo a Dios soberano controlando toda la historia de la humanidad. Así que Dios, hermanos, está permitiendo estas pruebas porque Él quiere pulir a Abraham. Y es interesante que tú mires eso en el texto, que Dios es el que está armando el rompecabezas. Dios sabe que iba a pasar todo eso. ¿Acaso Dios, hermanos, acaso Dios no iba a saber todo lo que nosotros estamos leyendo? ¿Hay algo que Dios desconozca? ¿Qué no se supone que Dios es omnisciente? ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Todo lo sabe, todo lo conoce. No necesita esperar que algo pase, como tus adversidades, tus problemas económicos. No es que Dios te vaya a decir: ay, de esta no me la esperaba, ¿qué te pasó? Cuéntame.
Dios todo lo sabe, ¿verdad? De la misma manera que Dios sabe todo lo que va a experimentar Abraham. Obviamente que Dios sabe que iba a haber hambre ahí en esa tierra prometida. Dios ya sabe que Abraham va a ir para Egipto, nada le puede tomar por sorpresa. Dios ya sabe todo lo que va a estar haciendo Abraham, sus mentiras, y uno se pregunta, entonces, ¿para qué hace todo eso Dios? ¿Por qué no simplemente los pasa de manera perfecta y que se brinque todas estas cosas? Bueno, hermanos, es que ese es el punto. Nos está enseñando algo muy, pero muy importante. El hombre actúa, pero la realidad es que Dios está detrás de la escena permitiendo las cosas y obrando soberanamente. No es el hombre, es Dios. No es el hombre, es Dios. Él está armando todo el rompecabezas, sabe lo que nosotros vamos a hacer, sabe dónde vamos a fallar. Aún así, Él tiene toda la historia del libreto ya terminada. Y nosotros solamente somos parte de este tiempo como peregrinos. La promesa de Dios no depende de la conducta impecable de su siervo, sino de la fidelidad de Dios que lo prometió, y Dios nunca falla. Dios le dio una promesa. Sí, Abraham falló, sí, Abraham fue débil, pero ¿quién es el que nunca falla? Dios nunca falla, y la mejor muestra de que Dios nunca falla es que Cristo vino o no vino. ¿Se cumplió el linaje, sí o no? Así que Abraham titubeó, pero la voz de Dios se cumplió. Él tiene todo trazado. Así que hay varias cosas que están sucediendo en este pasaje, hermanos. Casi voy terminando. Dios está protegiendo a Saraí y está preservando la línea de la promesa, porque acuérdense que de Saraí, que hasta en ese momento sigue siendo estéril, pero es de Saraí de quien va a iniciar ese linaje hasta apuntar a Cristo. Así que lo que nosotros estamos viendo en este pasaje, cuando Dios interviene a salvar a Abraham y a Sara, lo que estamos mirando, hermanos, es que Saraí es preservada de ser tomada como esposa legítima. La simiente prometida no es contaminada tampoco. La simiente prometida no es contaminada. Y también vemos que el plan mesiánico permanece intacto y sigue su marcha. ¿Por qué? Porque Dios interviene y lo resuelve todo. Cuando Faraón se enteró de que Abraham había mentido, ¿qué sería lo normal? Lo normal sería acabar con la vida de Abraham. Pero si Dios le dijo a Abraham, yo haré de ti una nación grande, una descendencia, no hay nada en este mundo que pueda frustrar los planes de Dios. Eso lo tenemos muy en claro. Por lo tanto, aunque era lo normal, aunque Abraham tenía que morir, ¿qué fue lo que pasó? Mira el texto 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Mire la pregunta, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Depende cómo mires la pregunta, porque también es una vergüenza que alguien del mundo te esté corrigiendo. ¿Con qué cara de vergüenza estaría escuchando esto Abraham? Que el mismo Faraón le está diciendo, ¿en serio, Abraham? ¿Andas entregando a tu esposa? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y no lo mató, sino que dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Por lo tanto, hermanos, Dios en su soberanía, en su perfección, Él va a herir la casa de Faraón, pero va a proteger a Saraí, va a proteger la simiente, va a proteger también a Abraham. Pregunta sencilla, ¿te puedes dar cuenta que Dios está controlando todo? ¿Lo ven o no lo ven en el pasaje? Dios está controlando todo, hermanos. Él lo sabe absolutamente todo. No estoy diciendo que seamos títeres, porque el ser humano responde, el ser humano actúa, pero Dios lo tiene todo controlado desde principio a fin. Él es el mismo ayer y hoy, siempre. Así que Abraham, resumiendo, como cualquier ser humano, es un pecador salvado por la gracia soberana de Dios, el cual lo llamó soberanamente para salir de su tierra y de su parentela,
porque Dios tenía todo trazado desde un principio. Voy a concluir con esto. Voy a hacer esta conclusión. ¿Cómo nos ayuda el haber estudiado un pasaje como este que parece más negativo que positivo? ¿Cómo nos ayuda a estudiar este pasaje donde la historia es muy gris y parece más una historia negativa? ¿Para qué nos sirve esto? Varias cosas, hermano, para concluir. Nos ayuda mucho porque cuando nosotros desmayemos, o acaso nosotros nunca vamos a desmayar, hermanos, cuando nosotros desmayemos, cuando seamos débiles, frágiles, es bueno saber que incluso Abraham fracasó, fue débil. Es bueno recordarnos que el gran Moisés también fue débil. Es bueno recordarnos que el gran Isaac también fue débil, que experimentaron todo eso. Es bueno recordarnos que todos los hombres del Antiguo Testamento, es bueno recordarnos que todos los hombres del Nuevo Testamento también experimentaron todo eso. Pero estas personas también se levantaron de nuevo. Aprendieron y empezaban a pulir sus vidas. Por eso llegó a ser lo que llegó a ser Abraham y le fue tomado por justicia. Fue llamado el padre de la fe. Lo he dicho varias veces a lo largo de este sermón, pero lo repito. Nosotros vamos a caer porque somos débiles. Nosotros vamos a caer porque somos pecadores y estamos en un mundo caído. Pero por eso, hermanos, es bueno estudiar estos casos. Abraham no es infalible. Abraham no es perfecto. Abraham también tiene hueso como usted y como yo, tiene carne. Somos seres humanos débiles, pero ahí es que resalta la soberanía de Dios en nuestras vidas. Falló como cualquier persona, pero por alguna razón Dios lo terminó llamando mi amigo. Nada más escuchen Isaías 41:8. Isaías 41:8 dice: pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Ese es Dios hablando, descendencia de Abraham mi amigo. Abraham es imperfecto. Aquí nosotros somos imperfectos, pero de todas maneras, hermanos, fue el hombre que Dios usó, fue el hombre que Dios llamó, fue el hombre que Dios eligió, y aunque al principio con fallas, pero se echó a andar y se fue puliendo. Por eso Dios lo está llamando mi amigo. Y luego Santiago va a reafirmar lo mismo. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hoy en día, hermano, tú le llegas a fallar a un supuesto amigo en este mundo y te va a pisotear. ¿A poco no? Te va a dar la espalda y va a hablar mal de ti. Pero Dios nos ama sabiendo que somos imperfectos. Dios nos ama sabiendo que le hemos fallado. Y le estoy hablando a los hijos de Dios. Fallamos una y otra vez. Pero hermanos, el Dios que fue fiel a Abraham, el Dios que fue fiel a lo largo de todo este linaje hasta Cristo, es fiel hasta el día de hoy. Ahora Cristo está con nosotros a través del Espíritu Santo. Así que es importante ver a Cristo también en esto, hermanos. Él nos sigue llamando sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Los que estamos en Cristo, los que estamos en Cristo. Y nos llama a sus amigos y nos sigue dando acceso a Él. Uy, si se tratara de nuestro pecado, si Dios dijera cada vez que peques ya no hay acceso aquí. Nos sigue dando acceso a Dios a través de ¿quién, hermanos? A través de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Ponte de pie. Una vez más le hablo a los creyentes primero. Sal de este local recordando que las pruebas, hermanos, escucha, las pruebas son un recordatorio de nuestra debilidad. Las pruebas son un recordatorio de nuestra fragilidad y nuestra dependencia total de Dios. Si yo pregunto, ¿dependes ahora totalmente de Dios? Es muy fácil decir que sí, hermanos. Pero va a venir la prueba y volvemos a lo mismo. Espero que tú te lleves de hoy qué débiles somos, pero qué grande es nuestro Dios, qué soberano es nuestro Dios, que proveyó a su Hijo y ahora a través de su Hijo es que tenemos esa entrada directa al Padre. Por eso es bueno recordarnos que dependemos totalmente de Dios para que cuando vengan esas pruebas, tú mires a Cristo, no miras a Egipto,
No mires lo material, no mires la dependencia humana, mira a Cristo, porque ahora tenemos acceso directo al Señor. Cierra tus ojos ahí. Mientras tú estás con tus ojos cerrados, quizás será un buen tiempo para pedir perdón a Dios por todas nuestras faltas. Así como Abraham falló, así como Abraham fracasó, no digas, yo nunca he hecho algo tan grave como lo de Abraham. Lo único que necesitas pensar es esto: alguna vez tú has hecho algo donde no tomaste la instrucción de Dios, no tomaste en cuenta la voz de Dios, no tomaste en cuenta la voluntad de Dios, y te puedo asegurar que caemos en esa categoría. Pero por otro lado, además de pedir perdón, agradece a Dios por tu fidelidad. Por un lado, perdón porque nosotros hemos fallado y hemos hecho cosas fuera de la voluntad de Dios, pero por otro lado, agradezcamos al Señor por su fidelidad. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos este recordatorio en un pasaje como este. Incluso gracias por personas como Abraham. Gracias por personas que quedaron registradas en la santa palabra de Dios, para que por un lado nos muestres cómo fueron usados, cómo fueron fervorosos, pero por otro lado ver sus debilidades. Y podemos relacionarnos con ellos, asemejarnos y decir, Señor, ¿qué tan débiles somos? ¿Qué tan débiles somos? Quizá una cosa mostramos delante de los demás, pero ¿quiénes somos realmente cuando no hay nadie? ¿Qué tan débiles somos? Pero que al mismo tiempo, Señor, el pasaje nos lleve a mirar a Cristo, a depender totalmente de Cristo. Porque si seguimos siendo pecadores delante de un Dios santo, ¿qué sería de nosotros sin el mediador? ¿Qué sería de nosotros si Cristo no estuviera en nuestras vidas y Dios nos mirara sin Cristo como mediador? Dice Isaías que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Pero gloria a Dios por el gran sumo sacerdote que es Cristo, al cual podemos venir cuando se supone que teníamos que confiar en ti en medio de las pruebas, fallamos. Podemos recordarnos, Cristo es mi abogado, Cristo es mi gran sumo sacerdote, el cual entregó su vida por mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que podamos poner esto en la práctica y que cuando vengan esas pruebas, en lugar de pensar primero cómo yo resuelvo, que primero vaya a ti en oración buscando tu dirección a través de tu Espíritu. Háblanos a lo largo de la semana con ese sermón, Señor. Y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.